la democracia se llama. El 1 dice, democracia paritaria. El Estado reconoce y promueve una sociedad en que las mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Asimismo, el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y disidencias de género a través del mecanismo que establezca la ley. El Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados. 2. Corresponde al Estado, en sus diferentes ámbitos y funciones, garantizar la participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente la de los grupos históricamente excluidos y de especial protección. El Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas y en el proceso de formación de las leyes, mediante mecanismos de participación popular, de deliberación política, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva. 3. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar legislación, instituciones, marcos normativos y prestaciones de servicios con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los sistemas de justicia, así como los órganos de la Administración del Estado y los órganos autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. La política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas. 4. La ley deberá establecer las medidas afirmativas necesarias para garantizar la participación y representación política de las personas en situación de discapacidad. Esto es en los 4 primeros artículos que están bajo el enunciado de la democracia. Me parece relevante constatar, ya son palabras mías, que establecen no con un objetivo de que haya representación efectiva, una distribución equilibrada del poder desde el punto de vista de género, como también se deja ver grupos históricamente postergados. No se está constatando que son temas, porque da espacio después que el articulado de la ley le establezca como temas de pueblos originarios, y bueno, además después hay montones de artículos que apuntan a eso. Pero me gustaría a mí destacar, en el fondo, el espíritu, el entendimiento de democracia como un sistema político de representación, y lo que intentan estos artículos es que esa representación sea no solo numérica. Cuando se habla también de políticas de género, es que también que las condiciones de que todos los sectores, tanto por género como por situaciones de discapacidad, tengan no solo su espacio, sino que las condiciones para participar y representarnos de manera más adecuada. Creo que sin duda eso tiene que ser un paso importante en nuestra cohesión social y sentirnos todos miembros de una sociedad común. Eso me parece que es súper relevante como espíritu de entendimiento. No sé si sigo con otros artículos o viene otro personaje. Sí, Javi, sigue con otros artículos, te invitamos a que puedas tomar los que siguen. Perfecto. Dice del Estado, apuntando justamente allá a grupos particulares que requieren, que no han tenido representación, y que en este borrador se está aspirando a que lo tengan. Del Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos. 5. Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapanui, licanantay, quechua, coya, diaguita, chanco, cahuáscar, yagán, tecnam y otros que pueden ser reconocidos en la forma que establezca la ley. 6.
Los pueblos y naciones indígenas persistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura y a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial, y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Es deber del Estado plurinacional respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son titulares. En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como una representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, garantizará el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado. Del Poder Legislativo. El Poder Legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Del Congreso de Diputadas y Diputados. El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional, que representa al pueblo. Concurre en la formación de las leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución. El Congreso está integrado por un número no inferior a 155 miembros, electos en votación directa por distritos electorales. Una ley de acuerdo regional determinará el número de integrantes, los distritos electorales y la forma de su elección, atendiendo el criterio de proporcionalidad. Son atribuciones exclusivas del Congreso de Diputadas y Diputados. A. Fiscalizar los actos de gobierno. El Congreso tendrá la facultad de solicitar información relativa al contenido y fundamentos de los actos de gobierno. C. Declarar cuando la presidenta o presidente presente la renuncia a su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. D. Otorgar su acuerdo para que la presidenta o presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días o a contar desde el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que se deba cesar en el cargo, el que esté en funciones. Y E. Las otras que establezca la Constitución. El Congreso de Diputadas y Diputados tendrá por función fiscalizar los actos del gobierno. Para ejercer esta atribución puede A. Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, los que se transmitirán por escrito a la o el presidente de la República. Dentro de los 30 días contados desde su comunicación, la o el presidente deberá dar respuesta fundada por medio de la o el ministro de Estado que corresponda. B. Solicitar antecedentes a la o el presidente de la República, con el patrocinio de un cuarto de sus miembros. La o el presidente deberá contestar fundadamente por medio del ministro o ministra de Estado que corresponda, dentro de los 3 días desde su comunicación. En ningún caso estos actos afectarán la responsabilidad política de las y los ministros de Estado. Crear comisiones especiales investigadoras a petición de al menos 2/5 de las diputadas y diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. Las comisiones investigadoras, a petición de 1/3 de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Toda persona que sea citada por estas comisiones estará obligada a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se le soliciten. No obstante, una misma comisión investigadora no podrá citar más de 3 veces a la misma persona, sin previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes.
de la Cámara de las Regiones. La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales. 2. La ley determinará el número de representantes regionales a ser elegidas y elegidos por región, el que deberá ser el mismo para cada una y en ningún caso inferior a 3, asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad. Las y los miembros de la Cámara de las Regiones se elegirán en votación popular, conjuntamente con las autoridades comunales y regionales, 3 años después de la elección presidencial y del Congreso. La ley especificará sus derechos y obligaciones especiales, las que en todo caso deberán incluir la obligación de rendir cuenta periódicamente ante la Asamblea Regional que representa. También podrán ser especialmente convocadas y convocados al efecto. La Cámara de las Regiones no podrá fiscalizar los actos del gobierno, ni de las entidades que de él dependan. Es atribución exclusiva del Congreso de las Diputadas y Diputados declarar si han o no lugar las acusaciones de no menos de 10 ni más de 20 de sus integrantes formulen en contra de a. La Presidenta o Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras la presidenta o presidente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo del Congreso de las Diputadas y Diputados. Las ministras y ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. C. Las juezas y jueces de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, y de la o el Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes. D. Las y los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, del General Director de Carabineros de Chile y del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. E. Las y los gobernadores regionales y de la autoridad en los territorios especiales e indígenas, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. La acusación se tramitará en conformidad a la Ley de Organización, Funcionamiento y Procedimientos del Poder Legislativo. Las acusaciones referidas en las letras B, C, D y E podrán interponerse mientras la o el afectado esté en funciones o en los 3 meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpreta la acusación, la o el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso del Congreso de Diputadas y Diputados, y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviera aprobada por éste. Para declarar que ha lugar la acusación en contra del presidente o la presidenta de la República o de un gobernador regional, se necesitará el voto de la mayoría de los diputadas y diputados en ejercicio. En los demás casos, se requerirá el de la mayoría de los diputados y diputadas presentes, y o el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que el Congreso de Diputadas y Diputados declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si la Cámara de las Regiones desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los 30 días siguientes. 14. Es atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones conocer de las acusaciones que el Congreso de Diputadas y Diputados entable con arreglo a lo establecido en el artículo 11 bis. La Cámara de las Regiones resolverá como jurado y se limitará a declarar si la o el acusado es o no culpable. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los 2/3 de las y los representantes regionales en ejercicio, cuando se trate de una acusación en contra de la presidenta o el presidente de la República o de un gobernador regional, y por la mayoría de los representantes regionales en ejercicio, en los demás casos. Por la declaración de culpabilidad
queda la o el acusado destituido de su cargo. La persona destituida no podrá desempeñar ningún otro cargo de exclusiva confianza de la o el presidente durante el tiempo que reste de su mandato, o presentarse al cargo de elección popular del cual fue destituido en el periodo siguiente, según corresponda. La o el funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, como para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. De las sesiones conjuntas del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se reunirán en sesión conjunta para tomar el juramento o promesa de la presidenta o presidente de la República al momento de asumir el cargo, para recibir la cuenta pública anual y para inaugurar el año legislativo. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se reunirán en sesión conjunta para decidir los nombramientos que conforme a esta Constitución correspondan, garantizando un estricto escrutinio de la idoneidad de las y los candidatos para el cargo correspondiente. Para ser elegida diputada, diputado o representante regional, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido 18 años de edad al día de la elección y tener avecindamiento en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años, en el caso de las diputadas o diputados, y de 4 años en el caso de las y los representantes regionales, contados hacia atrás desde el día de la elección. Se entenderá que una diputada, diputado o representante regional tiene su residencia en el territorio correspondiente mientras ejerza su cargo. Seguimos en el del Poder Legislativo. 18. No pueden ser candidatos a diputadas o diputados ni representante regional la presidenta o presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la presidencia al tiempo de la elección. Las y los ministros de Estado y las y los subsecretarios. 3. Las autoridades regionales y comunales de elección popular. Las y los consejeros del Banco Central y del Consejo Electoral. Las y los directivos de los órganos autónomos. Las y los que ejerzan jurisdicción en los sistemas de justicia. Las y los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales. Las o el Contralor General de la República. Aquí es interesante que no pueden ser candidatos los que están en otros cargos, digamos, lo cual evita, en mi opinión, que las alcaldías y todas las organismos intermedios de elección popular sirvan de trampolín electoral y no de dedicación exclusiva y real y vocacional. Seguimos. 9. La o el fiscal nacional, fiscales regionales o fiscales adjuntos del Ministerio Público. 10. Los funcionarios o funcionarias en servicio activo de las policías. 11. Las personas naturales o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contrato con el Estado. Ojo. Y 12. Las y los militares en servicio activo. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubiesen tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección, excepto respecto de las personas mencionadas en el número 11, las que no deberían reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 9, 10 y 12, respecto de las cuales el plazo de inhabilidad será los 2 años inmediatamente anteriores a la elección. 19. Los cargos de diputadas o diputados y de representante regional son incompatibles entre sí y con otros cargos de representación y con todo empleo, función, comisión o cargo de carácter público o privado. Son también incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, de entidades fiscales autónomas, semifiscales y de empresas estatales o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital. Esto es súper importante.
por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, la diputada o diputado o representante regional cesará en el otro cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe. 20. Las diputadas y diputados y las y los representantes regionales podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. Para estos efectos, se entenderá que han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. 21. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se renovarán en su totalidad cada 4 años. La ley establecerá sus reglas de organización, funcionamiento y tramitación, la que podrá ser complementada con los reglamentos de funcionamiento que estos órganos dicten. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones tomarán sus decisiones por la mayoría de sus miembros presentes, salvo que esta Constitución disponga un quórum diferente. El Congreso de Diputadas y Diputados no podrá entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. 23. La o el reemplazante deberá reunir los requisitos establecidos por esta Constitución para ser elegido en el cargo respectivo y le alcanzarán las inhabilidades establecidas en el artículo 14 y las incompatibilidades del artículo 15. Se asegurará a todo evento la composición paritaria del órgano. Parece que nos pasamos. No. 24. Las diputadas, diputados y representantes regionales inviolables por las opiniones que manifiesten. Perdón, voy a repetir eso porque las diputadas, diputados y representantes regionales son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. No me queda claro lo de inviolables. Desde el día de su elección o investidura, ningún diputado, diputada o representante regional puede ser acusado o privado de libertad. Inimputable sería, ¿no? Pero bueno, sigo leyendo. Salvo en el caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva en pleno no declara previamente haber lugar a la formación de causa. En contra de las resoluciones que al respecto dictaren estas Cortes, podrá apelarse ante la Corte Suprema. En caso de que un diputado, diputada o representante regional sea detenido por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva con la información sumaria correspondiente. La Corte procederá conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento en que se declare por resolución firme haber lugar a formación de causa, el diputado, diputada o representante regional quedará suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. 25. Cesará en el cargo la diputada, diputado o representante regional que B. Debería ser A. A. Que se ausente del país por más de 30 días sin permiso de la corporación respectiva o en receso de esta de su mesa directiva. B. Que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado o actuare como procuradora o procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. Esta inhabilidad tendrá lugar sea que la diputada, diputado o representante regional actúe por sí o por interpósita persona natural o jurídica. D, que vendría a ser C, que durante su ejercicio actúe como abogada o abogado o mandataria o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de las y los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervenga en ellos ante cualquiera de las partes. E, que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha en que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley señalará los casos
en que existe una infracción grave. Que durante su ejercicio pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en una inhabilidad de las establecidas en el artículo 14. Las diputadas, diputados y representantes regionales podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave debidamente acreditada que les impida desempeñarse y así lo califique el tribunal que realice el control de constitucionalidad. Finalmente, de la legislación y la potestad reglamentaria. Quiero, antes de terminar, hacer un comentario sobre el Senado. El Senado es una herencia de los sistemas monárquicos, de la época de las monarquías constitucionales en que existía la Cámara de los, que todavía existe en Inglaterra, digamos, la Cámara de los Lores, la de los nobles, digamos, y la de los plebeyos. De alguna manera, las repúblicas, y cuando los países latinoamericanos se declararon república en el siglo XIX, que fue un paso enorme, si se piensa revolucionario en el cambio de sistema, quedó esta herencia del Senado, que de alguna manera recogía ese espíritu de nobles y plebeyos. Casi todas las constituciones modernas, o muchas de las constituciones más modernas, para poner un ejemplo, el caso de Finlandia, han suprimido el Senado en ese sentido, digamos. Creo que el establecer una Cámara de las Regiones es un paso bastante también novedoso e interesante en un país tan centralizado como Chile. Eso. Voy a terminar ahora la lectura. El punto 26, la legislación y la potestad reglamentaria. Solo en virtud de una ley se puede crear, modificar y suprimir tributos de cualquier clase o naturaleza y los beneficios tributarios aplicables a esto, determinar su progresión, exenciones y proporcionalidad, sin perjuicio de las excepciones que establezca esta Constitución. B. Autorizar la contratación de empréstitos y otras operaciones que pueden comprometer el crédito. Por favor, eso. Autorizar la contratación de empréstitos y otras operaciones que pueden comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y municipalidades, sin perjuicio de lo consagrado respecto de las entidades territoriales y de lo establecido en la letra siguiente. Esta disposición no se aplicará al Banco Central. Establecer las condiciones y reglas conforme a las cuales las universidades y las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación pueden contratar empréstitos, los que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, sus organismos y empresas. D. Instituir las normas sobre enajenación de bienes del Estado, los gobiernos regionales o de las municipalidades y sobre su arrendamiento, títulos habilitados para su uso o explotación y concesión. Disponer, organizar y distribuir las Fuerzas Armadas para su desarrollo y empleo conjunto, así como permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como asimismo la salida de tropas nacionales fuera de él. F. Establecer o modificar la división política o administrativa del país. G. Señalar el valor tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas. H. Conceder indultos generales y amnistías salvo en crímenes de lesa humanidad. I. Establecer el sistema de determinación de las remuneraciones de la presidenta o presidente de la República y las ministras o ministros de Estado, de las diputadas y diputados, los gobernadores y gobernadoras y de las y los representantes regionales. Singularizar la ciudad en que se debe residir la presidenta o el presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones y funcionar la Corte Suprema. Y autorizar la declaración de guerra a propuesta de la presidenta o presidente de la República. M. Fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública. N. Establecer la creación y modificación de servicios públicos y empleos públicos, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de empresas del Estado,
y determinar sus funciones y atribuciones. Ñ. Qué bueno que está la ñ, nuestra letra estrella. Establecer el régimen jurídico aplicable en materia laboral, sindical, de la huelga y la negociación colectiva en sus diversas manifestaciones previsional y de seguridad social. O. Crear loterías y apuestas. P. Regular aquellas materias que la Constitución señale como leyes de concurrencia presidencial necesaria. Y Q. Regular las demás materias de la Constitución que la Constitución exija que sean establecidas por una ley. La presidenta o presidente de la República tendrá la potestad de dictar aquellos reglamentos, decretos e instrucciones que crea necesarios para la ejecución de leyes. La presidenta o presidente de la República podrá ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no estén comprendidas en el artículo 22, cuando sobre una materia no comprendida en los literales del artículo 22 sean aplicables reglas de rango legal, reglamentario, primará la ley. La presidenta o presidente deberá informar mensualmente al Congreso sobre los reglamentos, decretos e instrucciones que se hayan dictado en virtud de este artículo. La presidenta o presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso de Diputados y Diputadas para dictar decretos con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. Esta autorización no podrá extenderse a derechos fundamentales, nacionalidad, ciudadanía, elecciones y plebiscitos. La autorización nunca podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del sistema de justicia, del Congreso, de diputadas y diputados, de la Cámara de las Regiones, de la Corte Constitucional ni de la Contraloría General de la República. La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la presidenta o presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. La ley delegatoria de potestades que corresponda a las leyes de acuerdo a la ley es ley de acuerdo regional. Son leyes de concurrencia presidencial necesaria: A. Las que irroguen directamente gastos del Estado. B. Las leyes relacionadas con la administración presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuesto. C. Las que alteren la política o administrativa del país. D. Las que impongan, supriman, reduzcan o condonen tributos de cualquier clase o naturaleza, establezcan excepciones o modifiquen las existentes y determinen su forma, proporcionalidad y progresión. E. Las que contraten o autoricen a contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas y condenar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras
de cualquier naturaleza establecidas en favor del fisco o de los organismos o entidades referidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, letra C, y las que dispongan, organicen y distribuyen las Fuerzas Armadas para su desarrollo y empleo conjunto. Artículo 31. Las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su origen en un mensaje presidencial o en una moción parlamentaria. La moción parlamentaria deberá ser patrocinada no por menos de un cuarto y no más de un tercio de las diputadas y diputados, o en su caso, de los representantes regionales en ejercicio, y deberá declarar que se trata de un proyecto de ley de concurrencia necesaria de la presidencia. Las mociones de concurrencia presidencial necesaria deberán presentarse acompañadas de un informe técnico financiero de la Secretaría de Presupuestos. Las leyes de concurrencia presidencial necesaria solo podrán ser aprobadas si la presidenta o presidente de la República entrega su patrocinio durante la tramitación del proyecto. La presidenta o presidente de la República podrá patrocinar el proyecto de ley en cualquier momento hasta transcurridos 15 días desde que haya sido despachado por la comisión respectiva. Transcurrido este plazo, sin el patrocinio correspondiente, el proyecto se entenderá desechado y no se podrá insistir en su tramitación. La presidenta o presidente de la República siempre podrá retirar su patrocinio. En dicho caso, la tramitación del proyecto no podrá continuar. Las mociones parlamentarias que corresponden a materias de concurrencia presidencial necesaria deberán presentarse con una estimación de gastos y origen de financiamiento. Artículo 32. Solo las leyes de acuerdo regional, las que reformen la Constitución, solo son leyes de acuerdo regional, las que reformen la Constitución, las que regulen la organización, atribuciones y funcionamientos de los sistemas de justicia, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales, las que regulen los estados de excepción constitucional, las que creen, modifican o supriman tributos o exenciones y determinen su progresión y proporcionalidad, las que directamente irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales, las que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, la de presupuestos, las que aprueben el estatuto regional, las que regulen elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales, las que establezcan o alteren la división político-administrativa del país, las que establezcan los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria, y otros mecanismos de compensación económica entre las distintas entidades territoriales, las que autoricen la celebración de operaciones que comprometan la responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales, las que autoricen las entidades territoriales la creación de empresas públicas, las que deleguen potestades legislativas según el artículo 31, 112 de esta Constitución, las que regulen la planificación territorial y urbanística y su ejecución, las que regulen la protección del medio ambiente, las que votaciones populares y escrutinios, las que regulen las organizaciones políticas y las demás que esta Constitución califique como de acuerdo regional. Si se generara un conflicto de competencia entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputados y Diputadas con relación a si una o más materias dispuestas en este artículo deben ser revisadas por la Cámara de las Regiones, esta aprobará su competencia por mayoría simple de sus miembros y el Congreso lo ratificará por mayoría simple. En caso de que el Congreso rechace la revisión aprobada por la Cámara de las Regiones, esta podrá recurrir a la Corte Constitucional por acuerdo de mayoría simple. Artículo 33. La Cámara de las Regiones conocerá de los estatutos regionales aprobados por una asamblea regional, de las propuestas de creación de empresas regionales efectuadas por una o más asambleas regionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, número 7 de esta Constitución y de las solicitudes de la delegación de potestades legislativas realizadas por estas.
Para el conocimiento del Estatuto Regional, el Congreso y la Cámara contarán con un plazo de 6 meses. Recibida una propuesta, la Cámara podrá aprobar el proyecto o efectuar las enmiendas que estime necesarias. De aceptarse las enmiendas por la Asamblea respectiva, el proyecto quedará en estado de ser despachado al Congreso de Diputadas y Diputados para su tramitación como ley de acuerdo regional. Tratándose de delegaciones, estas no podrán extenderse a ámbitos de concurrencia presidencial necesaria a la nacionalidad, la ciudadanía y las elecciones, a los ámbitos que sean objeto de codificación general, ni a la organización, atribuciones y régimen de los órganos nacionales o de los sistemas políticos. Pero, que no alcanzo a leer lo que sale abajo. La ley que delegue potestades señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. La Contraloría General de la República deberá tomar razón de las leyes regionales dictadas en conformidad de este artículo, debiendo rechazarlas cuando ellas excedan o contravengan la autorización referida. Las leyes pueden iniciarse por mensaje de la presidenta o presidente de la República o por moción de no menos de 10% ni más del 15% de las diputadas y diputados o representantes regionales. Adicionalmente, podrán tener su origen en iniciativa popular o en una iniciativa indígena de ley. Una o más asambleas regionales podrán representar iniciativas a la Cámara de las Regiones en materias de interés regional. Si ésta las patrocina, serán ingresadas como moción parlamentaria ordinaria en el Congreso. Todos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su iniciativa, comenzarán su tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados como en la Cámara de las Regiones, si ésta interviene en conformidad con lo establecido en esta Constitución, pero en ningún caso se admitirán los que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentos del proyecto. Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación. En caso de tratarse de una ley de acuerdo regional, la presidencia del Congreso enviará el proyecto aprobado a la Cámara de las Regiones para continuar su tramitación. Terminada la tramitación del proyecto en el Congreso de Diputadas y Diputados, será despachado a la presidenta o presidente de la República para efectos de lo establecido en el artículo 32. Las leyes referidas a la organización, funcionamiento y procedimientos del Poder Legislativo y de los sistemas de justicia, a los procesos electorales y plebiscitarios, a la regulación de los estados de excepción constitucional y a la regulación de las organizaciones políticas, deberán ser aprobados por el voto favorable de la mayoría en ejercicio de los miembros del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Yo llego hasta... Dice, recibido por la Cámara de las Regiones un proyecto de ley de acuerdo regional aprobado por el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de Regiones se pronunciará aprobándolo o rechazándolo. Si lo aprobare, el proyecto será enviado al Congreso para que lo despache la presidenta o presidente de la República para su promulgación como ley. Si lo rechazare, lo tramitará y propondrá al Congreso las enmiendas que considere pertinentes. Si el Congreso rechazare una o más de esas enmiendas u observaciones, se convocará a una comisión mixta que propondrá nuevas enmiendas para resolver la discrepancia. Estas enmiendas serán votadas por la Cámara y luego por el Congreso. Si todas ellas fueran aprobadas, el proyecto será despachado para su promulgación. La comisión mixta estará conformada por igual número de diputados y diputadas y de representantes regionales. La ley fijará el mecanismo para designar a los integrantes de la comisión y establecerá el plazo en que se deberá informar. De no evacuar su informe dentro de plazo,
se entenderá que la comisión mixta mantiene las observaciones originalmente formuladas por la Cámara y rechazadas por el Congreso, y se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. 38. En la sesión siguiente a su despacho por el Congreso de Diputados, Diputadas y Diputados, y con el voto favorable de la mayoría, la Cámara de las Regiones podrá requerir conocer de un proyecto de ley que no sea de acuerdo regional. La Cámara contará con 60 días desde que recibe el proyecto para formularle enmiendas y remitirlas al Congreso. Este podrá aprobarlas o insistir en el proyecto original con el voto favorable de la mayoría. Si dentro del plazo señalado la Cámara no evacúa su informe, el proyecto quedará en condiciones de ser despachado por el Congreso. 39. Si la presidenta o presidente de la República aprobar el proyecto despachado por el Congreso de Diputadas y Diputados, dispondrá su promulgación como ley. En caso contrario, lo devolverá dentro de 30 días con las observaciones que estime pertinentes o comunicando su rechazo total del proyecto. En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Las observaciones parciales podrán ser aprobadas por la mayoría. Con el mismo quórum, el Congreso podrá insistir en el proyecto original. Si el presidente hubiere rechazado totalmente el proyecto, el Congreso deberá desecharlo, salvo que insista por 3/5 de sus integrantes. Si la presidenta o presidente de la República no devolviera el proyecto dentro de 30 días contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de 10 días, contados desde que ella sea procedente. La publicación será dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. 40. El proyecto que fuere desechado en general por el Congreso de Diputadas y Diputados no podrá renovarse sino después de un año. 41. La ley que regule el funcionamiento del Congreso de Diputadas y Diputados deberá establecer los mecanismos para determinar el orden en que se conocerán los proyectos de ley, debiendo distinguir entre urgencia simple, suma urgencia y discusión inmediata. La ley especificará los casos en que la urgencia será fijada por la presidenta o el presidente de la República y por el Congreso. La ley especificará los casos y condiciones de la urgencia popular. Solo la presidenta o presidente contará con la facultad de determinar la discusión inmediata de un proyecto de ley. 42. El proyecto de ley de presupuestos deberá ser presentado por la presidenta o presidente de la República a lo menos con 3 meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir. Si el proyecto no fuera despachado dentro de los 90 días de presentado, regirá el proyecto inicialmente enviado por la o el presidente. El proyecto de ley comenzará su tramitación en una comisión especial de presupuestos compuesta por igual número de diputados y representantes regionales. La comisión especial no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, pero podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuestos, salvo los que están establecidos por ley permanente. Aprobado el proyecto por la Comisión Especial de Presupuestos, será enviado al Congreso de Diputadas y Diputados para su tramitación como ley de acuerdo regional. La estimación de rendimiento de los recursos que consulta la ley de presupuestos y de los nuevos que establezca cualquier otra iniciativa de ley corresponderá a la presidenta o presidente de la República, previo informe de los organismos técnicos respectivos, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 38. No se podrá aprobar ningún gasto con cargo al erario público sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. Si la fuente de recursos otorgadas por el Congreso de Diputadas y Diputados fuera insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, la presidenta o presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. 43.
El gobierno deberá dar acceso al Congreso de Diputadas y Diputados a toda la información disponible para la toma de decisiones presupuestarias. Deberá también rendir cuentas y fiscalizar la ejecución del presupuesto nacional, haciendo público asimismo la información sobre el desempeño de los programas ejecutados en base a este. 44. En la tramitación de la ley de presupuestos, así como respecto de los presupuestos regionales y comunales, se deberá garantizar espacios de participación popular. Y 45, el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones contará con una unidad técnica dependiente administrativamente del Congreso. Su Secretaría Legislativa estará encargada de asesorar en los aspectos jurídicos de las leyes que tramiten. Podrá asimismo emitir informes sobre ámbitos de la legislación que hayan caído en desuso, que se presenten problemas técnicos. Su Secretaría de Presupuesto estará encargada de estudiar el efecto presupuestario y fiscal de los proyectos de ley y de asesorar a las diputadas, diputados y representantes regionales durante la tramitación de la ley de presupuestos. El artículo 46 dice que el gobierno y la administración del Estado corresponden a la presidenta o presidente de la República, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. El 5 de julio de cada año, la presidenta o el presidente dará cuenta al país del estado administrativo y político de la República ante el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. Para ser elegido presidente o presidenta de la República, se requiere tener nacionalidad chilena, ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido 30 años de edad. Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los 4 años anteriores a la elección. No se exigirá este requisito cuando la ausencia del país se deba a que ella o él, su cónyuge o conviviente civil, cumplan misión diplomática, trabajen en organismos internacionales o existan otras circunstancias que las justifiquen y fundamenten. Tales circunstancias deberán ser calificadas por los tribunales electorales. Así nos evitamos que alguien esté durante mucho tiempo fuera del país y se presente a ser presidente, como nos ocurrió en la última elección. El 48 dice: la presidenta o presidente se elegirá mediante sufragio universal, directo, libre y secreto. 49. La presidenta o presidente será elegido por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La elección se efectuará el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. Si a la elección se presentaran más de 2 candidaturas y ninguna de ellas obtuviera más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación entre las candidaturas que hubiesen obtenido las 2 más altas mayorías. Esta votación se realizará el cuarto domingo después de la primera. Será electa la candidatura que obtenga la mayoría de los sufragios válidamente emitidos. En el caso de proceder la segunda votación, las candidatas y candidatos podrán efectuar modificaciones a su programa hasta una semana antes de ella. El día de la elección presidencial será un feriado irrenunciable. Así tienen todos la posibilidad de ir a votar por la importancia que tiene. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos o candidatas presidenciales a que se refiere el inciso segundo, la o el presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria, si ese día correspondiera a un domingo. En caso contrario, se realizará el domingo siguiente. El artículo 50 dice que el proceso de calificación de la elección de la o el presidente deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes a la primera votación y dentro de los 30 siguientes a la segunda. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones la proclamación de la presidenta o presidente electo. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, reunidos en sesión conjunta el día en que deba cesar en su cargo él o la presidenta en función y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de esa resolución del Tribunal Calificador de Elecciones y proclamará a él o la como electa. En este mismo acto, la presidenta o presidente presentará promesa o juramento de desempeñar fielmente su cargo,
conservar la independencia de la República, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. Artículo 51. Si la o el presidente electo se hallara impedido para tomar posesión del cargo, asumirá provisoriamente y con el título de vicepresidente o vicepresidenta de la República la o el presidente del Congreso de Diputados y Diputadas, de la Cámara de las Regiones o de la Corte Suprema, en ese orden. Si el impedimento fuese absoluto o durase indefinidamente, la vicepresidenta o vicepresidente, en los 10 días siguientes al acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados, convocará una nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después, si ese día correspondiera a un domingo, o el domingo inmediatamente siguiente. La o el presidente así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que señale la ley y durará en ella el resto del periodo ya iniciado. Artículo 52. La o el presidente durará 4 años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales podrá ser reelegido de forma inmediata o posterior solo una vez. Artículo 53. En el caso que la presidenta o presidente postule a la reelección inmediata y desde el día de la inscripción de su candidatura, no podrá ejercer gasto que no sea de mera administración ni realizar actividades públicas que conlleven propagandas o campaña para la reelección. La Contraloría General de la República deberá dictar un instructivo que regularice las situaciones descritas en ese artículo. Cuando la enfermedad, artículo 54, cuando la enfermedad, ausencia de territorio de la República u otro grave motivo, la presidenta o presidente de la República no pudieran ejercer su cargo, le subrogará con el título de vicepresidenta o vicepresidente de la República la o el ministro de Estado que corresponda, según el orden de procedencia que señale la ley. 55. Artículo 55. Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la República y causan su vacancia, la muerte, la dimisión debidamente aceptada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la condena por acusación constitucional conforme a las reglas establecidas en esta Constitución. En caso de impedimento definitivo, asumirá como subrogante la o el ministro de Estado indicado en el anterior y procederá conforme a los incisos siguientes. Si la vacancia se produjera, faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, la presidenta o presidente será nombrado en sesión conjunta del Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. El nombramiento se realizará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y la o el nombrado asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. Para los efectos del artículo 45, este periodo presidencial se considerará como uno completo. La o el vicepresidente que subrogue y la o el presidente nombrado conforme a lo dispuesto en el inciso anterior tendrán todas las atribuciones que esta Constitución confiere al presidente o presidenta de la República. Si la vacancia se produjera faltando 2 años o más para la siguiente elección presidencial, el vicepresidente o vicepresidenta, dentro de los 10 primeros días de su subrogancia, convocará una elección presidencial para 120 días después de la convocatoria, si ese día correspondiera a un domingo o el domingo siguiente. La presidenta o presidente que resulte elegido asumirá su cargo el 10º día después de su proclamación y hasta completar el periodo que resta a quien se reemplace. Serán atribuciones de la presidenta o presidente de la República, ya en el artículo 56, 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de acuerdo a sus competencias y atribuciones. 2. Dirigir la administración del Estado. El punto 3 dice nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado, a las subsecretarias y subsecretarios y a las demás funcionarias y funcionarios que corresponda de acuerdo con esta Constitución y la ley. Estos funcionarios serán de exclusiva confianza del presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. 4. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, nombrar y remover a embajadores y embajadoras y jefes
de misiones diplomáticas. 5. Dije 5, pero es 5. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución y la ley. 6. Concurrir a la formación de las leyes conforme a lo establecido, a lo que establece esta Constitución y promulgarlas. 7. Dictar decretos con fuerza de ley previa delegación del Congreso de Diputadas y Diputados conforme a lo que establece esta Constitución. El punto 8 dice ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con esta Constitución y la ley. 9. Ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, disponerlas, organizarlas, distribuirlas para el desarrollo y empleo conjunto. 10º punto. Designar al jefe de Estado Mayor Conjunto, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas. 11. Remover al jefe de Estado Mayor Conjunto y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. 12. Ejercer la jefatura máxima de las Fuerzas de Seguridad Pública y designar y remover a los integrantes del alto mando policial. 13. Nombrar a la Contraloría o Contralor General conforme a lo dispuesto en esta Constitución. 14. Participar de los nombramientos de las demás autoridades en conformidad con lo establecido también en esta Constitución. 15. Designar y remover funcionarias y funcionarios de su exclusiva confianza de conformidad con lo que establece la ley. 16. Conceder indultos particulares salvo en crímenes de guerra y de lesa humanidad. 17. Velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. La presidenta o presidente de la República, con la firma de todas las y los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interior, grave daño o peligro para la seguridad del país o el agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del 2% del monto de los gastos que autorice la ley de presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Las y los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este numeral serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos. 18. Convocar referendos, plebiscitos y consultas en los casos previstos en esta Constitución. 19. Presentar anualmente al Congreso de Diputadas y Diputados en los casos previstos el proyecto, perdón, ahí voy a repetir porque me confundí. Presentar anualmente al Congreso de Diputadas y Diputados el proyecto de ley de presupuestos y 20. Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión especial al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. Artículo 57. Las y los ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos de la presidenta y presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. La ley determinará el número y organización de los ministerios, así como el orden de precedencia de los ministros titulares. La presidenta y presidente de la República podrá encomendar a uno o más ministros de coordinación de la labor, la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado y las relaciones del gobierno con el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. 58. Para ser nombrada ministra o ministro de Estado, se requiere ser ciudadano o ciudadana con derecho a sufragio y cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la administración pública.
Los ministros y ministras de Estado se reemplazarán en caso de ausencia, impedimento, renuncia o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, de acuerdo a lo que establece la ley. No visualizo el siguiente, pero lo tengo en el celular. Ahí está. ¿Pasamos al 61 ya? No. 59. Perfecto, gracias. Los reglamentos y decretos de la presidenta o presidente de la República deberán firmarse por la ministra o el ministro de Estado respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma de la ministra o ministro de Estado respectivo, por orden de la presidenta o presidente de la República, en conformidad con las normas que establezca la ley. 60. Las ministras y ministros de Estado son responsables directamente de la conducción de sus carteras respectivas, de los actos que firmen y solidariamente de lo que suscriban o acuerden con otras y otros ministros. Y finalmente, 61, las ministras y ministros podrán asistir a las sesiones del Congreso de Diputados y Diputadas y de la Cámara de las Regiones y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra. Sin perjuicio de lo anterior, las ministras y ministros de Estado deberán concurrir personalmente a las sesiones, especialmente que convoque al Congreso o a la Cámara para informarse sobre los asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes secretarías de Estado, acuerden tratar. Ahí estamos. Sobre el sistema electoral. Para las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados en esta Constitución y las leyes. Dicho sistema deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá la paridad en las candidaturas a cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer. Las elecciones comunales, regionales y de representantes regionales se realizarán 3 años después de la elección presidencial y del Congreso de Diputadas y Diputados. Estas autoridades solo podrán ser electas de manera consecutiva por un periodo. 64. Así que en las votaciones populares el sufragio será universal, igualitario, libre, directo, secreto y obligatorio para las personas que hayan cumplido 18 años. Su ejercicio constituye un derecho y un deber cívico. El sufragio será facultativo para las personas de 16 y 17 años de edad. Las chilenas y chilenos en el exterior podrán sufragar en los plebiscitos nacionales y elecciones presidenciales y de diputadas y diputados. Para esto se constituirá un distrito especial exterior. La ley establecerá las condiciones para asegurar el ejercicio de este derecho. El resguardo de la seguridad pública durante las votaciones populares y plebiscitarias corresponderá a las instituciones que indique la ley. 65. Habrá un registro electoral público al que se incorporarán, por el solo Ministerio de la Ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. La ley determinará su organización y funcionamiento. 66. Las personas extranjeras avecindadas en Chile por al menos 5 años podrán ejercer el derecho a sufragio en los casos y formas que determine la Constitución y la ley. De la elección de escaños reservados. 67. Se establecerán escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas en los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local, cuando corresponda y en proporción a la población indígena dentro del territorio electoral respectivo, aplicando criterios de paridad en sus resultados. Una ley determinará los requisitos, forma de postulación y número para cada caso, estableciendo mecanismos que aseguren su actualización. 68.
Los escaños reservados en el Congreso de Diputados y Diputadas para los pueblos y naciones indígenas serán elegidos en un distrito único nacional. Su número se definirá en forma proporcional a la población indígena en relación a la población total del país. Se deberán adicionar al número total de integrantes del Congreso. La ley regulará los requisitos, procedimientos y distribución de los escaños reservados. La integración de los escaños reservados en la Cámara de las Regiones será determinada por la ley. Y 69. Podrán votar por los escaños reservados para pueblos y naciones indígenas solo los ciudadanos y ciudadanas que pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen parte de un registro especial denominado Registro Electoral Indígena, que administrará el Servicio Electoral. Dicho registro será construido por el Servicio Electoral sobre la base de archivos que administren los órganos estatales, los que posean los pueblos y las naciones indígenas sobre sus miembros y de las solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales, en los términos que indique la ley. Se creará un registro del pueblo tribal afrodescendiente chileno bajo las mismas reglas del presente artículo. De la paridad, probidad y transparencia. Artículo 70. Las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementarán la paridad de género en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral, y promoviendo la plena participación política de las mujeres. A su vez, deberán destinar un financiamiento electoral proporcional al número de dichas candidaturas. El Estado y las organizaciones políticas deberán tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia de género con el fin de asegurar que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos políticos. La ley arbitrará los medios para incentivar la participación de las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género en los procesos electorales. Andrea, a ver si te escuchamos ahí con el 71. Parece que no. Sigo entonces. Con la finalidad de garantizar la integridad pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, los órganos competentes en la materia deberán coordinar su actuar a través de instancias o mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines en la forma que determine la ley. Andrea, principio de probidad. El principio de probidad consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Principio de transparencia. Es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, la protección de datos personales, los derechos de las personas, la seguridad del Estado o el interés nacional, conforme lo establezca la ley. El principio de transparencia exige a los órganos del Estado que la información pública sea puesta a disposición de toda persona que la requiera, independiente del uso que se le dé, facilitando su acceso y procurando su oportuna entrega y accesibilidad. Toda institución que desarrolle una función pública o que administre recursos públicos deberá dar estricto cumplimiento al principio de transparencia. Artículo 74. Andrea. Principio de rendición de cuentas. Los órganos del Estado y quienes ejerzan una función pública deberán rendir cuenta en la forma y condiciones que establezca la ley. El principio de rendición de cuentas implica el deber de asumir la responsabilidad en el ejercicio de su cargo. El Estado promoverá la participación activa de las personas y la sociedad civil en la fiscalización del cumplimiento de este principio.
Artículo 75. Derecho de acceso a la información pública. Todas las personas tendrán el derecho a buscar, solicitar, recibir y difundir información pública de cualquier órgano del Estado o entidades que presten servicios de utilidad pública, en la forma y condiciones que establezca la ley. El derecho de acceso de información pública reconoce los principios establecidos en esta Constitución y las leyes. Seguimos tratando. Aquí está Andrea. Dale con el 76 si lo puedes leer, Andrea. Se nos cae. Lo sentimos muchísimo, pero bueno, sigo yo. Artículo 76. Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia es un órgano autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por función promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información pública. La composición, organización, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo para la Transparencia serán materias de ley. Artículo 77. Sobre la corrupción. La corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. El Estado tomará las medidas necesarias para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción. Artículo 78. El Estado asegura a todas las personas la debida protección, confidencialidad e indemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública, especialmente faltas a la probidad, transparencia y hechos de corrupción. El ejercicio de funciones públicas se regirá por los principios de probidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y sustentabilidad. Las autoridades electas popularmente y las demás autoridades y funcionarios que determinen la ley deberán declarar sus intereses y patrimonios en forma pública. Artículo 80. Respecto de las altas autoridades del Estado, la ley establecerá mayores exigencias y estándares de responsabilidad para el cumplimiento de principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Artículo 81. Una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades de elección popular, así como de quienes sirvan de confianza exclusiva de ellas. Las remuneraciones serán fijadas cada 4 años, con al menos 18 meses de anterioridad al término de un periodo presidencial. Los acuerdos de la comisión serán públicos, se fundarán en antecedentes técnicos y deberán garantizar una redistribución adecuada a la responsabilidad del cargo. Una ley establecerá la integración, funcionamiento y atribuciones de esta comisión. Artículo 82. Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, nacionales y autónomas, que colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Sus labores consisten en velar por el ejercicio ético de sus miembros, promover la credibilidad de la disciplina que profesan sus afiliados, representar oficialmente a la profesión ante el Estado y las demás que establezca la ley. Artículo 83. No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y las demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley. Entonces partimos de la Fuerza Armada y Seguridad Social. Artículo 84. Monopolio estatal de la fuerza.
el Estado tiene el monopolio indelegable del uso legítimo de la fuerza, la que ejerce a través de las instituciones competentes conforme a la Constitución, las leyes y con pleno respeto a los derechos humanos. La ley regulará el uso de la fuerza y el armamento que pueda ser utilizado en el ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta Constitución. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares, salvo en los casos que señala la ley, la que fijará los requisitos, autorizaciones y controles del uso, porte y tenencia de armas. Artículo 85. Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas y Política de Defensa Nacional. A la o el presidente de la República le corresponde la conducción de la defensa nacional y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ejercerá el mando a través del ministerio a cargo de la Defensa Nacional. Siguiente lámina. De la disposición, organización y criterios de distribución de las Fuerzas Armadas se establecerá en la política de defensa nacional y la política militar. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos de elaboración y aprobación de dichas políticas, las que deberán comprender los principios de cooperación internacional, de igualdad de género, de interculturalidad y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. Artículo 86. Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dependen del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional y son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaborarán con la paz y seguridad internacional conforme a la política de defensa nacional. Las Fuerzas Armadas deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución. Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes. Las instituciones militares y sus miembros estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia. Sus integrantes no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular. El ingreso y la formación en las Fuerzas Armadas será gratuito y no discriminatorio en el modo que establezca la ley. La educación militar se funda en el respeto irrestricto a los derechos humanos. La ley regulará la organización de la defensa, su institucionalidad, su estructura y empleo conjunto, sus jefaturas, mando y la carrera militar. Artículo 87. El Congreso supervisará periódicamente la ejecución del presupuesto asignado a la defensa, así como la implementación de la política de defensa nacional y la política militar. Artículo 88. Conducción de la seguridad pública y política nacional de seguridad pública. A la presidenta o presidente de la República le corresponde la conducción de la seguridad pública a través del ministerio correspondiente. La disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerá en la Política Nacional de Seguridad Pública. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos de elaboración y aprobación de dicha política, la que deberá comprender la perspectiva de género,
y de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y a los derechos fundamentales. 89. Policías. Las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales no militares de carácter centralizado con competencias en todo el territorio de Chile y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficiencia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisiones. Deberán actuar con respeto a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución. Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Las policías y sus miembros estarán sujetos a controles en materia de probidad y de transparencia en la forma y condiciones que determine la Constitución y la ley. Sus integrantes no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga ni postularse a cargos de elección popular. El ingreso y la formación en las policías será gratuito y no discriminatorio, de modo que se establezca en la ley. La educación y formación policial se funda en el respeto irrestricto a los derechos humanos. 90. Las relaciones internacionales de Chile, como expresión de su soberanía, se funda en el respeto al derecho internacional, los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados, multilateralismo, intervención en asuntos, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los estados. De igual forma, se compromete en la promoción y respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la inclusión e igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz, la convivencia y solución pacífica de los conflictos, y con el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia. Impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre los pueblos indígenas. Artículo 91. Corresponde a la presidenta o presidente de la República la atribución de negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales. En aquellos casos en que los tratados internacionales se refieran a materias de ley, ellos deberán ser aprobados por el Poder Legislativo. No requerirán esta aprobación la celebración del cumplimiento de una ley. Se informará al Poder Legislativo de la celebración de los tratados internacionales que no requieran de su aprobación. El proceso de aprobación de un tratado internacional se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley de acuerdo regional. La presidenta o presidente de la República enviará el proyecto al Congreso de Diputadas y Diputados
e informará sobre el proceso de negociación, el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formular. Una vez recibido, el Congreso de Diputadas y Diputados podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de la aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. Aprobado el tratado por el Congreso de Diputadas y Diputados, este será remitido a la Cámara de las Regiones para su tramitación. Las medidas que el Ejecutivo adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirá la nueva aprobación del Poder Legislativo a menos que se trate de materia de ley. El acuerdo aprobatorio de un tratado podrá autorizar a la presidenta o presidente de la República a fin de que, durante la vigencia del tratado, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, sujeto a las limitaciones previstas en el inciso segundo del artículo 25. Será necesario el acuerdo del Poder Legislativo para el retiro o denuncia de un tratado que haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya considerado al aprobarlo. La ley fijará el plazo para su pronunciamiento. Serán públicos, conforme a reglas generales, los hechos que digan relación con el tratado internacional, incluidas las negociaciones del mismo, su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia o retiro del tratado, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. Al negociar los tratados o instrumentos internacionales de inversión o similares, la o el presidente de la República procurará que las instancias de resolución de controversias sean preferentemente permanentes, imparciales e independientes. Las y los habitantes del territorio que hayan cumplido los 16 años de edad en el porcentaje y de acuerdo a los demás requisitos que defina la ley, tendrán iniciativa para solicitar al presidente o presidenta de la República las suscripciones de tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, la ley definirá el plazo dentro del cual la o el presidente deberá dar respuesta a la referida solicitud. Artículo 92. Estado de excepción constitucional. Solo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción: conflicto armado internacional, conflicto armado interno, según establece el derecho internacional, o calamidad pública. No podrán restringirse o suspenderse sino los derechos y garantías expresamente señalados en esta Constitución. La declaración y renovación de los estados de excepción constitucional respetará los principios de proporcionalidad y necesidad y se limitará tanto respecto de su duración, extensión y medios empleados a lo que sea estrictamente necesario para la más pronta restauración de la normalidad constitucional. Súper, a mí me toca leer la segunda parte de Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Artículo 93. Estado de asamblea y estado de sitio. El estado de asamblea en caso de conflicto armado internacional y el estado de sitio en caso de conflicto armado interno
serán declarados por la presidenta o presidente de la República con la autorización del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta, dentro del plazo de 24 horas contadas desde el momento en que la presidenta o presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse por la mayoría de sus miembros aceptando o rechazando la proposición. En su solicitud y posterior declaración, se deberán especificar los fundamentos que justifiquen la extrema necesidad de la declaración, pudiendo el Congreso y la Cámara solamente introducir modificaciones respecto de su extensión territorial. Si el Congreso y la Cámara no se pronunciaran dentro de dicho plazo, serán citados solo por el Ministerio de la Constitución a sesiones especiales diarias, hasta que se pronuncien sobre la declaración. Artículo 94. Perdón. Sin embargo, la presidenta o presidente de la República, en circunstancias de necesidad impostergable y solo con la firma de todas sus ministras y ministros, podrá aplicar de inmediato el estado de asamblea o de sitio, mientras el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se pronuncien sobre la declaración. En este caso, solo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. La declaración de estado de sitio solo podrá extenderse por un plazo de 15 días, sin perjuicio de que la presidenta o presidente de la República solicite su prórroga, para lo cual requerirá el pronunciamiento conforme de 4/7 de las diputadas, los diputados y representantes regionales en ejercicio para la primera prórroga, de 3/5 para la segunda y de 2/3 para la tercera y siguientes. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de conflicto armado internacional, salvo que la presidenta o presidente de la República disponga su término con anterioridad o el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones retiren su autorización. Artículo 94. Estado de catástrofe. El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará la presidenta o presidente de la República. La declaración deberá establecer el ámbito de aplicación y el plazo de duración, el que no podrá ser mayor a 30 días. La presidenta o presidente de la República estará obligado a informar al Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. La presidenta o presidente de la República solo podrá declarar el estado de catástrofe por un periodo superior a 30 días con acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecido en el inciso segundo del artículo 23. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata de la jefa o jefe de estado de excepción, quien deberá ser una autoridad civil designada por la presidenta o presidente de la República. Esta asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción, con las atribuciones y deberes que la ley señale. 95. La presidenta o presidente de la República podrá solicitar la prórroga del estado de catástrofe, para lo cual requerirá la aprobación de la mayoría de los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, quienes resolverán en sesión conjunta. Artículo 96. Limitación y suspensión de derechos y garantías. Por la declaración del estado de asamblea, la presidenta o el presidente de la República estará facultado para restringir la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de trabajo, el ejercicio del derecho de asociación y para interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Por la declaración del estado de sitio, la presidenta o presidente de la República podrá restringir la libertad de movimiento y la libertad de asociación. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión. Por la declaración del estado de catástrofe, la presidenta o presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad
y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter legal y administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Artículo 97. Ejecución de las medidas de excepción. Los actos de la presidenta o presidente de la República o la jefa o jefe de estado de excepción que tengan por fundamento la declaración del estado de excepción constitucional deberán señalar expresamente los derechos constitucionales que suspendan o restrinjan. El decreto de declaración deberá indicar específicamente las medidas a adoptarse en razón de la excepción, las que deberán ser proporcionales a los fines establecidos en la declaración de excepción, y no limitar excesivamente o impedir de manera total el legítimo ejercicio de cualquier derecho establecido en esta Constitución. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos. Los estados de excepción constitucional permitirán a la presidenta o presidente de la República el ejercicio de potestades y competencias que ordinariamente estarían reservadas al nivel regional o comunal, cuando el restablecimiento de la normalidad así lo requiera. Todas las declaratorias de estado de excepción constitucional serán fundadas y especificarán los derechos, libertades y garantías que van a ser suspendidos, así como su extensión territorial y temporal. Las Fuerzas Armadas y Policías deberán cumplir estrictamente las órdenes de la autoridad civil a cargo del estado de excepción. Artículo 98. Competencia legal. Una ley regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera a adoptar bajo aquellos, en todo lo no regulado por esta Constitución. Dicha ley no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares. Asimismo, esta ley regulará el modo en el que la presidenta o presidente de la República y las autoridades que éste encomendare rendirán cuenta detallada, veraz y oportuna al Congreso de Diputados y Diputadas de las medidas extraordinarias adoptadas y de los planes para la superación de la situación de excepción, así como de los hechos de gravedad que hubieran surgido con ocasión del estado de excepción constitucional. La omisión de este deber de rendición de cuentas se considerará una infracción a la Constitución. 99. Comisión de Fiscalización. Una vez declarado el estado de excepción, se constituirá una comisión de fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, de composición paritaria y plurinacional, integrada por diputadas y diputados, por representantes regionales y por representantes de la Defensoría de los Pueblos, en la forma que establezca la ley. Dicho órgano deberá fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción, para lo cual emitirá informes periódicos que contengan un análisis de ellas, su proporcionalidad y la observancia de los derechos humanos, y tendrá las demás atribuciones que le encomiende la ley. Los órganos del Estado deberán colaborar y aportar todos los antecedentes requeridos para la Comisión para el desempeño de sus funciones. En caso de que tome conocimiento de vulneraciones a lo dispuesto en esta Constitución o la ley, la Comisión de Fiscalización deberá efectuar las denuncias pertinentes, las cuales serán remitidas y conocidas por los órganos competentes. La ley regulará la integración y funcionamiento de la Comisión de Fiscalización. Artículo 100. Control jurisdiccional. Las medidas adoptadas en ejercicio de las facultades conferidas en los estados de excepción constitucional podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia, tanto en su mérito como en su forma. Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley.